cuando sentí ese apretón familiar en el pecho. No era ansiedad, era esa sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse. ¿Saben? Como cuando sientes el suelo temblar segundos antes de que el terremoto suceda de verdad. 68 años de vida me enseñaron a confiar en esos presentimientos. Limpié las manos en el delantal bordado, regalo de mi difunta madre, y observé por el pase de la cocina la sala comedor que había preparado con tanto cariño. Mantel blanco impecable, vajilla de porcelana que perteneció a mi abuela, copas de cristal que recibí en mi propia boda hace 42 años, velas perfumadas de vainilla creando esa atmósfera acogedora que siempre intenté mantener en mi casa. Era mi cumpleaños, 68 de ellos hasta ahora, para ser exacta. Y como siempre, fui yo quien preparó todo. Daniela, mi nuera, estaba sentada en el sofá revisando el celular con esas uñas absurdamente largas, pintadas de rojo metálico. Usaba un vestido ajustado que probablemente costó más que mi recibo de luz de los últimos 3 meses. Los tacones plateados que insistía en usar incluso dentro de casa rayaban mi piso de madera cada vez que se movía. Mi hijo Roberto estaba a su lado, con esa postura encorvada de quien carga un peso invisible en los hombros. No me miraba, nunca miraba más. «Mamá, ¿ya casi está listo?», preguntó sin quitar los ojos de su propio celular. Dani tiene hambre. Dani tenía hambre. No, tenemos hambre. No, podemos ayudar. Dani. «Ya está listo, hijo», respondí con la voz calmada que aprendí a usar en estos últimos 5 años desde que se casó. «Pueden venir a la mesa». Daniela suspiró dramáticamente, como si levantarse del sofá fuera un sacrificio hercúleo. Lanzó el cabello rubio, obviamente teñido, yo conocía sus raíces castañas, sobre el hombro y caminó hacia la mesa con esa expresión de fastidio permanente que siempre cargaba cuando estaba en mi casa. En mi casa. Esto es importante recordar. Serví la entrada, una ensalada caprese con jitomates que yo misma cultivé en el pequeño huerto de la terraza, mozzarella fresco que compré en el mercado italiano del barrio, albahaca perfumada, aceite de oliva extra virgen, simple, pero hecho con cariño. «Ah, ensalada», Daniela comentó con desdén, picoteando las hojas de albahaca con el tenedor como si fueran algo sospechoso. Yo esperaba algo más sustancial. Respiré profundo. Conté hasta 5 mentalmente. «El plato principal está llegando, Daniela. Es cordero al vino tinto con papas rústicas. Tu favorito, Roberto». Mi hijo dio una media sonrisa sin gracia. Era lo máximo de gratitud que conseguía de él últimamente. Mientras volvía a la cocina para buscar el plato principal, escuché a Daniela susurrar algo a Roberto. No pude oír las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Queja, irritación, impaciencia. Volví con la bandeja de cordero humeante. El aroma llenaba la sala. Había pasado la tarde entera preparando esa salsa, reduciendo el vino tinto lentamente, agregando hierbas frescas en el momento exacto. Era una receta que mi suegra me enseñó décadas atrás, en los primeros meses de mi matrimonio con el padre de Roberto. Que Dios lo tenga en paz. Falleció hace 6 años, víctima de un infarto súbito. Desde entonces, Roberto era todo lo que me quedaba de familia directa. ¿Será que era por eso que toleraba tanto? ¿Miedo de perderlo también? Serví generosas porciones para ambos. Daniela miró el plato como si hubiera puesto veneno ahí. «Está muy grasoso», comentó empujando un pedazo de papa de un lado para otro. «Sabes que estoy a dieta, doña Beatriz». «Doña Beatriz». 5 años de matrimonio y nunca me llamó de otra cosa. Nunca mamá. Nunca Bea, como me llaman mis amigos. Siempre ese doña Beatriz formal, frío, distante. «No mencionaste que estabas a dieta cuando pregunté qué querías para la cena», respondí calmadamente, cortando mi propio pedazo de cordero. «No debería necesitar mencionarlo», retrucó con ese tono condescendiente. «Una mujer de su edad debería entender sobre cuidados del cuerpo». Roberto no dijo nada. Nada. Apenas siguió comiendo, los ojos fijos en el plato.
Fue en ese momento que decidí. No aquella noche, pero fue cuando se plantó la semilla, cuando me di cuenta de que tenía un límite, y que ese límite estaba peligrosamente cerca. Necesitan entender algo sobre mí. No soy rica. Nunca lo fui. Soy una mujer de clase media, que trabajó durante 43 años como maestra de historia en escuela pública. Me jubilé con una pensión modesta, complementada por la pensión que recibí tras la muerte de mi esposo. Mi esposo, Alfredo, era ingeniero civil. Un hombre prudente, planificador, económico. En los últimos 10 años de vida, invirtió con sabiduría. Compró 2 inmuebles pequeños, este departamento donde vivo, en el centro de la ciudad, y un departamento de 2 recámaras en Playa del Carmen que soñaba fuera nuestro refugio de jubilación. Íbamos a pasar los inviernos allá, caminando por la playa, leyendo libros en la terraza con vista al mar. Él tenía tantos planes. Cuando Alfredo murió, Roberto acababa de cumplir 30 años. Estaba de novio con Daniela hacía apenas 8 meses. Yo todavía estaba en el luto profundo, intentando entender cómo seguir adelante sin el hombre que fue mi compañero por 37 años, cuando Roberto me buscó. «Mamá, Dani y yo vamos a casarnos», anunció con ese entusiasmo que no veía en él desde niño. Debía haber estado feliz. Una madre debería estar feliz, ¿verdad? Pero algo en mí dudó. Tal vez fuera la prisa, tal vez fuera el hecho de que Daniela nunca había demostrado interés genuino por nuestra familia. O tal vez fuera solo mi dolor aún fresco, haciéndome ver sombras donde no había nada. «Qué maravilloso, hijo», respondí abrazándolo. «¿Cuándo están pensando?» «En 6 meses». «¿Y mamá?» Dudó, esa mirada de niño pidiendo mesada que conocía tan bien. Estábamos pensando, el departamento de Playa del Carmen está vacío. Sería un gran lugar para comenzar nuestra vida juntos. Mi corazón se apretó. Ese departamento era mi conexión con Alfredo. Eran nuestros sueños, nuestros planes. Pero cuando miré los ojos esperanzados de mi hijo, no pude negar. «Claro, hijo», escuché mi voz decir, como si perteneciera a otra persona. «Es tuyo. Ustedes merecen comenzar bien». La gratitud en el rostro de Roberto fue genuina. La de Daniela, bueno, ella solo sonrió esa sonrisa que no alcanzaba los ojos y dijo: «Qué generosa, doña Beatriz». Transferí el departamento al nombre de Roberto 3 meses después, como regalo de bodas. Un inmueble que valía aproximadamente 3 millones de pesos. Era prácticamente todo lo que Alfredo había dejado, además de mi vivienda actual y algunos ahorros modestos. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba garantizando el futuro de mi hijo. Qué ingenua fui. Los problemas comenzaron 6 meses después de la boda. «Mamá, ¿podrías...?» Roberto comenzó por teléfono, con esa voz avergonzada. «Necesito un pequeño préstamo, solo hasta el próximo mes, 5,000 pesos. Para cubrir gastos inesperados del departamento», dijo. Transferí. 2 meses después, 10,000 pesos. Problemas con el coche. Transferí. 3 meses más, 15,000 pesos. La nevera se descompuso. Necesitaban una nueva. Transferí. Y así fue, durante 5 años. Pequeños préstamos que nunca eran pagados de vuelta. Siempre con una excusa diferente. Siempre con la promesa implícita de que sería la última vez. Roberto trabajaba como gerente comercial en una empresa de tecnología. Daniela era... Bueno, se describía como consultora de marketing digital, pero hasta donde yo sabía, pasaba la mayor parte del tiempo publicando fotos en Instagram y haciendo compras en línea. Juntos ganaban aproximadamente 50,000 pesos al mes. Más que suficiente para vivir cómodamente en Playa del Carmen, donde el costo de vida es razonable. Pero de alguna forma nunca era suficiente. Las ropas de marca de Daniela, los restaurantes caros, las necesidades interminables. El coche nuevo que ella necesitaba tener. La remodelación de la cocina que era absolutamente esencial. El gimnasio VIP, el salón de belleza cada semana. Empecé a sumar. En 5 años había transferido para ellos más de 400,000 pesos, casi 1/3 de mis ahorros totales.
Y aún así, cada vez que nos veíamos, Daniela se quejaba. El departamento era pequeño, la terraza necesitaba renovación, la vista no era tan buena como de las propiedades más caras. El departamento que yo les di no era suficientemente bueno. 3 semanas antes de mi cumpleaños, recibí una llamada del banco. Señora Beatriz Montalvo, una voz profesional, educada. Estamos llamando para confirmar una compra significativa hecha en su tarjeta de crédito. Paquete de viaje a Aspen, Colorado. 38,000 pesos. Mi corazón se disparó. Debe haber un error, respondí sintiendo mis manos ponerse frías. Yo no hice ninguna compra así. La compra fue hecha en línea, utilizando los datos de su tarjeta registrados en una agencia de viajes. ¿Quisiera impugnar el cargo? Mi mente estaba corriendo. Datos de mi tarjeta, registrados. ¿Cómo? Entonces, recordé. 6 meses atrás, Roberto me pidió hacer una reserva de hotel para él y Daniela en Cancún porque, según él, la tarjeta de ellos tenía problemas. Yo había registrado mis datos en el sitio de la agencia e hice la reserva. Me reembolsaron 2 días después. Pero mis datos quedaron guardados en el sistema. Sí, respondí con la voz temblorosa de rabia. Quiero impugnar y quiero cancelar esa compra inmediatamente. Después de colgar, me quedé sentada en el sillón de la sala por casi 1 hora, solo respirando, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi nuera literalmente me había robado. No había otra palabra. Usó mis datos, sin mi permiso, para comprar un viaje de lujo a Aspen, esquí en Colorado. 38,000 pesos. Casi 2/3 de mi pensión mensual. Llamé a Roberto inmediatamente. Hijo, necesitamos hablar. Mamá, estoy ocupado ahora. ¿Puede ser más tarde? Sonó irritado, apurado. No, Roberto, necesita ser ahora. Mi voz estaba más firme de lo que esperaba. Alguien usó mis datos de tarjeta de crédito para comprar un viaje de 38,000 pesos a Aspen. ¿Sabes algo sobre esto? Silencio. Un silencio largo, pesado, culpable. Ah, mamá, déjame explicarte. ¿Entonces es verdad? Corté sintiendo la furia crecer. ¿Realmente hicieron eso? Dani estaba muy estresada, comenzó a defenderse. Necesita un descanso. Ha trabajado tanto y... ¿Trabajado? No pude contener la incredulidad en la voz. Roberto, yo les transfiero dinero casi cada mes. Les di un departamento de 3 millones de pesos y ahora me roban para hacer un viaje de lujo. No fue robo, mamá, protestó, pero la voz estaba débil. Íbamos a pedirte prestado. Después de que ya habían hecho la compra, después de que ya no pudieran desistir, eso es manipulación, hijo. Y lo sabes. Mira, te reembolsamos, ¿ok? El próximo mes, en cuanto recibamos el bono, cancelé la compra, hablé secamente. No va a haber viaje ninguno. Y Roberto, no va a haber más transferencias. Se acabó. Necesitan aprender a vivir dentro de su presupuesto. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos estaban temblando. No de miedo, de rabia. De una rabia justa, limpia, que había suprimido por 5 años enteros. En los días siguientes, Roberto intentó llamarme varias veces. No contesté. Daniela mandó mensajes furiosos, acusándome de arruinar sus vacaciones y de ser egoísta. Bloqueé su número. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. ¿Alguien aquí ya necesitó poner límites en familia? ¿Cómo lo manejaron? Compartan en los comentarios. Fue mi amigo Ernesto, mi abogado y colega de los tiempos de universidad, quien me ayudó a ver la situación con claridad. Beatriz, dijo cuando nos encontramos para café, les diste un departamento. Los has sustentado financieramente por 5 años, y ellos te retribuyen robándote. ¿Te das cuenta de que esto es abuso financiero, verdad? Abuso. La palabra me golpeó como un puñetazo. Pero es mi hijo, Ernesto, y tú eres su madre, no su banco personal. Sostuvo mi mano. Bea, tienes casi 70 años. Trabajaste toda la vida.
Mereces disfrutar de lo que construiste, no ser sangrada por dos personas perfectamente capaces de sustentarse solas. Tenía razón. Sabía que la tenía. Cuando mi cumpleaños se acercó, Roberto finalmente logró hablar conmigo. Su voz estaba diferente, más sumisa, casi asustada. «Mamá, ¿podemos ir a cenar en tu cumpleaños? Por favor. Dani Queremos pedirte disculpas personalmente. Parte de mí quería rechazar. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería creer que mi hijo finalmente había entendido. Está bien, acepté. Pero yo preparo la cena aquí, 7 de la noche. Y fue así como llegamos a esa cena, a ese momento. Bloque 4. El vino en mi cara. Después de la ensalada y del plato principal, que Daniela apenas tocó, por supuesto, traje el postre. Un pastel de chocolate belga con fresas frescas, 3 velas en la parte superior, representando mis 68 años de forma simbólica. ¿Quién aquí también ya hizo su propio pastel de cumpleaños? Dejen un emoji aquí. ¿Vamos a cantar las mañanitas?, sugerí intentando crear algún sentido de normalidad, de familia. Roberto comenzó a cantar desafinado como siempre. Daniela solo movió los labios, sin emitir sonido, los ojos en el celular que no soltaba. Apagué las velas. Nadie preguntó cuál fue mi deseo. Fue mientras cortaba el pastel que Daniela finalmente soltó el celular, ojos fijos en mí, con una intensidad que me hizo parar. «Doña Beatriz», su voz estaba peligrosamente calmada. «Necesitamos hablar sobre Aspen». Mi estómago se apretó. Coloqué el cuchillo de vuelta en la mesa. «No hay nada que hablar, Daniela. Cancelé una compra no autorizada hecha con mi tarjeta de crédito». «No autorizada», soltó una risa corta, sin humor. «Somos familia. Dejaste tus datos registrados justamente para que pudiéramos usar cuando fuera necesario. Dejé registrado para una reserva específica que ustedes me pidieron hacer», corregí, manteniendo la voz firme. «No fue una autorización permanente para usar mi dinero como les dé la gana». «Roberto, ¿vas a dejar que tu mamá me hable así?». Se volvió hacia mi hijo con ojos de víctima. Roberto estaba pálido, los ojos yendo de mí hacia ella como una pelota de ping-pong. «Mamá, tal vez si solo le explicaras a Dani». «¿Explicara qué, Roberto?» Mi paciencia estaba al límite. ¿Que trabajé más de 40 años y merezco tener control sobre mi propio dinero? Daniela golpeó la mano en la mesa, haciendo vibrar las copas. «No tienes idea del estrés que paso, de cuánto necesito esas vacaciones. Tú, que no haces nada más que quedarte en este departamento viejo todo el día, no puedes entender lo que es tener una vida de verdad». Las palabras me golpearon como latigazos. «Departamento viejo, no hace nada, no tiene vida de verdad». «Daniela», mi voz salió baja, peligrosamente controlada. «Sugiero que reconsideres lo que estás diciendo». «¿Por qué?». Se levantó, las manos apoyadas en la mesa, inclinándose en mi dirección. «Porque vas a dejar de darnos dinero. Ya lo hiciste. Porque vas a quitar el departamento que nos diste. No puedes. Está a nombre de Roberto». Tenía razón. Legalmente, el departamento era de él. Me había asegurado de eso cuando hice la transferencia, queriendo que se sintiera dueño, responsable. ¡Qué ironía! «El departamento es de ustedes», confirmé calmadamente. «Pero todo lo demás se acabó. No habrá más transferencias, no habrá más préstamos. Son adultos perfectamente capaces. Es hora de que aprendan a vivir solos». «¿Solos?», Daniela gritó, perdiendo completamente la compostura. «Nos diste ese departamento, creaste una expectativa. No puedes simplemente abandonar a tu hijo ahora». «No estoy abandonando a nadie», respondí, sintiendo algo cambiar dentro de mí. Una puerta cerrándose, un límite finalmente siendo establecido. «Me estoy negando a ser explotada». Fue cuando pasó. Daniela tomó la copa de vino tinto que estaba en la mesa, todavía medio llena. Sus ojos estaban salvajes, furiosos, fuera de control, y lanzó el contenido en mi cara. El líquido frío me golpeó como un shock.
escurrió por mi rostro, manchó mi blusa de seda, la blusa que había elegido con tanto cuidado para mi cumpleaños, goteó en mi regazo. Por un momento hubo silencio absoluto. Estaba congelada. Vino escurriendo por mi mentón, manchando mi ropa, mi dignidad. Roberto finalmente se movió, pero no en mi dirección. Se levantó y fue hasta Daniela, colocando las manos en sus hombros. «Amor, cálmate». «¿Cálmate?» Encontré mi voz, baja, temblorosa de shock y rabia. Ella acaba de lanzarme vino en mi cara, en mi casa, en mi cumpleaños. ¿Y le estás pidiendo a ella que se calme? Roberto me miró. En esa mirada vi a mi hijo desaparecer. Y vi a un extraño ocupar su lugar. «Mamá», dijo, y lo que salió a continuación me rompió de formas que no sabía que eran posibles. «Necesitas pedirle disculpas a Daniela». Las palabras parecían venir de muy lejos, distorsionadas, imposibles. «¿Repetir eso?», susurré. «Cancelaste su viaje sin siquiera hablar», continuó evitando mi mirada. «La humillaste, la avergonzaste, la lastimaste profundamente. Así que sí, creo que debes pedirle disculpas». Miré a mi hijo, a ese hombre que cargué en el vientre, que amamanté, que acuné cuando tuvo pesadillas, que defendí de bullies en la escuela, que pagué la universidad, que apoyé en cada decisión. Y me estaba pidiendo que le pidiera disculpas a la mujer que acababa de lanzarme vino en la cara. «Salgan de mi casa», hablé calmadamente, levantándome. «Mamá, salgan de mi casa». Mi voz subió, firme y clara. «Ahora». Daniela resopló, tomando la bolsa de marca. «Con gusto. Este lugar es deprimente de todos modos». Salió azotando la puerta. Roberto dudó. «Mamá, si solo...». «Roberto», lo corté, «tuviste una opción. Entre defender a tu madre o a tu esposa que acaba de agredirme. Elegiste. Ahora vive con esa elección, pero hazlo lejos de mí». Vi lágrimas formarse en sus ojos. Pero no dijo nada más. Solo se dio vuelta y salió. La puerta se cerró, y me quedé ahí, en el silencio de mi comedor, vino secándose en mi cara, sola en mi cumpleaños. Pero por primera vez en 5 años no me sentí débil. Me sentí libre. En los días siguientes, algo extraño pasó. Esperaba sentir dolor, soledad, arrepentimiento. Todas esas cosas que una madre supuestamente debería sentir cuando se aleja del hijo. Pero lo que sentí fue claridad. Pasé 3 días enteros sin contestar teléfono, sin revisar mensajes. Solo pensé, reflexioné, reevalué mi vida entera y me di cuenta de algo terrible. Había pasado los últimos 5 años, no, los últimos 30 años, viviendo para otras personas. Para mi esposo, a quien amé profundamente, pero que siempre tomó las decisiones financieras. Para mi hijo, cuyas necesidades siempre vinieron antes que las mías. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo para mí? ¿Cuántas de ustedes se identifican con esto? ¿De vivir solo para otros? Al 4.º día, llamé a Ernesto. «Necesito tu ayuda profesional», dije sin preámbulos. «Te escucho. Quiero saber mis derechos sobre el departamento de Playa del Carmen». Hubo una pausa. «Beatriz, transferiste la propiedad. Legalmente, no hay nada». «Ernesto», interrumpí, «escúchame completamente antes de juzgar. Di ese departamento como regalo de bodas, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo dijiste que un departamento donado puede ser considerado parte de la herencia anticipada? Depende de varios factores, pero generalmente... Pude oír la sonrisa en su voz. Estás pensando en el artículo 1432 del Código Civil. Exactamente. Durante la siguiente hora, Ernesto me explicó mis opciones. No eran muchas, pero había una en particular que llamó mi atención. Colación de bienes. La donación que hice podría ser contabilizada como anticipación de herencia. Y si Roberto estaba usando el bien de forma que me causara perjuicio financiero, como estar constantemente pidiéndome dinero porque no lograba sustentarse, aun teniendo un departamento de 3 millones,
Había precedentes legales para ciertas acciones, pero no era el aspecto legal lo que me interesaba más. Era otra cosa que Ernesto mencionó casualmente. Sabes, Bea, estaba conversando con Mauricio la semana pasada. ¿Lo recuerdas? Corredor de bienes raíces, trabaja con propiedades de lujo en Playa del Carmen. Sí, lo recuerdo vagamente. Me contó que esa área donde está tu departamento, el departamento de Roberto, está en alta demanda. Un desarrollo de resort de lujo se está construyendo a 3 cuadras. Los valores de los inmuebles de ese barrio se triplicaron en el último año. Se triplicaron. Mi departamento modesto de 3 millones ahora valía potencialmente 9 millones. Y Roberto no tenía idea. Ernesto, hablé lentamente. Quiero que hagas algo por mí. ¿Qué necesitas? Quiero que, discretamente, investigues la situación financiera de Roberto y Daniela. Cuentas bancarias, deudas, tarjetas de crédito, todo lo que sea legal acceder. Beatriz, por favor, necesito saber la verdad. Necesito saber si estoy siendo paranoica o si hay algo realmente mal aquí. Ernesto suspiró. Veré qué puedo hacer. Tomó 5 días. Cuando Ernesto volvió con el reporte, nos sentamos en su oficina. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Tenías razón en tus instintos, dijo gravemente. Abrí la carpeta. Lo que vi me dejó sin aire. Roberto y Daniela tenían 11 tarjetas de crédito. 11. Todas al límite o cerca de él. Deuda total, 420,000 pesos. Tenían un préstamo personal de 150,000 pesos con intereses absurdos. Daniela tenía compras mensuales que llegaban a 40,000 pesos. Ropa, zapatos, bolsas, restaurantes, salón de belleza, gimnasio VIP. Roberto tampoco era inocente. Electrónicos caros, restaurantes de lujo, un coche nuevo financiado con mensualidades que consumían 30% de su salario. ¿Cómo sobreviven?, susurré. Pagos mínimos en las tarjetas, Ernesto explicó. Rolando deudas de una tarjeta a otra y... dudó. Las transferencias que hacías. Estabas literalmente pagando los intereses de sus deudas mientras ellos seguían gastando. Sentí náusea. Hay más, Ernesto continuó, volteando una página. En la última semana, desde que cortaste las transferencias, Daniela abrió 2 tarjetas de crédito más. Y hay algo interesante aquí. Señaló una línea destacada. Está haciendo consultas sobre préstamos usando el departamento como garantía. Mi sangre se heló. ¿Quiere hipotecar el departamento? Intentó. Pero como está a nombre de Roberto, necesitaría su firma. Hasta ahora, por lo que pude descubrir, él no ha firmado. Pero hay mensajes. Tomó otro documento. Impresiones de conversaciones de WhatsApp que conseguí a través de, digamos, fuentes. Daniela está presionando a Roberto fuertemente. Me mostró los mensajes. Mi estómago se revolvió. Daniela. Amor, es la única solución. Pedimos 500,000 prestado usando el departamento. Pagamos todas las deudas. Roberto. No sé, Dani. Es riesgoso. Daniela. ¿Prefieres que me vaya? Porque ya no aguanto vivir en esta pobreza. Mis amigos viajan, compran cosas, viven de verdad. ¿Y yo? Atrapada en este departamento miserable que tu mamá nos aventó como limosna. Roberto. No hables así del departamento. Fue un regalo generoso. Daniela. Generoso sería que siguiera ayudándonos. Pero no, la vieja egoísta decidió abandonarnos. Así que tenemos que arreglárnoslas solos. Firma los papeles o voy a tener que reconsiderar nuestro matrimonio. Lágrimas ardían en mis ojos. No de tristeza, de pura rabia. ¿Hay más?, pregunté con voz temblorosa. Sí. Ernesto parecía incómodo. Encontré evidencias de que Daniela está relacionándose con otra persona, un empresario de Cancún, rico. Los mensajes sugieren que está manteniendo a Roberto como respaldo mientras intenta conquistar a este otro hombre. El cuarto giró. Mi hijo. Mi hijo estaba siendo manipulado, usado, traicionado, y aún así me había pedido que le pidiera disculpas a la mujer que me lanzó vino en la cara. ¿Esto también te rompió el corazón?
Deja en los comentarios. ¿Qué quieres hacer, Bea? Ernesto preguntó gentilmente. Cerré la carpeta, sequé las lágrimas y sentí algo endurecerse dentro de mí. Quiero hacer lo que debí haber hecho hace 5 años, respondí. Quiero protegerme y, si es posible, quiero salvar a mi hijo. Aunque no sepa que necesita ser salvado. ¿Cómo? Respiré profundo. El departamento vale 9 millones ahora, ¿verdad? Según Mauricio, sí, tal vez hasta más. Roberto necesita ese dinero para librarse de las deudas que Daniela creó, pero si hipoteca, caerá en una trampa aún peor. ¿Verdad? Entonces, un plan comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si le ofreciera comprar el departamento de vuelta? Ernesto parpadeó. ¿Comprar? Pero se lo diste. ¿Por qué te vendería? Porque ofreceré un precio justo, 5 millones, más que el valor original, menos que el valor actual de mercado, suficiente para que pague todas las deudas y aún tenga 2 millones limpios. Hice una pausa, con una condición. ¿Cuál? Que Daniela no vea un centavo. Me tomó otra semana preparar todo. Vendí algunas acciones que Alfredo había dejado. Reorganicé mis finanzas. Conversé extensivamente con mi abogado, y entonces llamé a Roberto. Contestó al tercer timbre, voz sorprendida. ¿Mamá? Hola, hijo. ¿Podemos hablar? ¿Personalmente? Silencio vacilante. ¿Sobre qué? Sobre una propuesta que creo te va a interesar. Mantuve la voz neutral, profesional. Tiene que ver con el departamento de Playa del Carmen. Si estás pensando en pedirlo de vuelta... No, Roberto. Quiero comprar, de ti, por 5 millones de pesos. Otro silencio, más largo. ¿Estás bromeando? Completamente seria. Mañana, 2 de la tarde, en la oficina de Ernesto. Él tiene toda la documentación lista. ¿Vienes? Yo necesito hablar con Dani. Roberto. Mi voz se puso más firme. Esta negociación es entre tú y yo. Eres el dueño legal del departamento. La decisión es tuya. Pude oír respiración pesada del otro lado. Estaré ahí. Al día siguiente, llegué a la oficina de Ernesto 15 minutos adelantada. Mi corazón estaba acelerado, pero mi mente estaba clara. Roberto llegó puntualmente. Estaba abatido, ojeras profundas, ropa arrugada. Nada de mi hijo vibrante de años atrás. Mamá, comenzó, pero levanté la mano. Vamos directo al asunto, hijo. Sé de la situación financiera de ustedes. Palideció. ¿Cómo? No importa cómo. Sé de las deudas, de las tarjetas, de los intentos de hipotecar el departamento. Hice una pausa. Y sé que Daniela te está presionando. Lágrimas se formaron en sus ojos. Mamá, yo me metí en un lío tan grande. Lo sé. Mi voz se suavizó ligeramente. Y es por eso que estoy ofreciendo una salida. Ernesto colocó los documentos en la mesa. El departamento vale actualmente entre 8 y 9 millones, expliqué. Estoy ofreciendo 5 millones, en efectivo. Pagas las deudas, te quedas con aproximadamente 2 millones limpios y comienzas de nuevo. Libre. ¿Por qué harías esto? Roberto preguntó con voz quebrada. Después de todo, porque sigues siendo mi hijo. Tragué el nudo en la garganta. Y porque las madres no se rinden, aun cuando los hijos se rinden de ellas. Comenzó a llorar, lágrimas gruesas, silenciosas. Pero hay condiciones, continué. La primera, Daniela no puede saber del valor real. Puedes decirle que vendiste por 3 millones, 4 millones, lo que quieras. Pero los 5 millones van a tu cuenta personal, no conjunta. Mamá, segunda condición, usas ese dinero para pagar todas las deudas, todas, y luego buscas asesoría financiera profesional. Ernesto tiene contactos. Ok. Tercera condición. Esta era la más importante. Haces terapia individual, no terapia de pareja, individual, para entender por qué permitiste que llegara a este punto. Roberto se cubrió el rostro con las manos. Me va a dejar si sabe que vendí el departamento. Hijo, dije gentilmente, mírame.
Levantó los ojos rojos. Ella ya te está dejando. Solo está esperando el momento correcto. El momento en que pueda extraer lo máximo de ti. ¿Cómo sabes? Porque pasé 68 años observando personas. No mencioné los mensajes que Ernesto había descubierto. No todavía. Y porque reconozco abuso cuando lo veo, incluso cuando la víctima no lo reconoce. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, con manos temblorosas, tomó la pluma. ¿Dónde firmo? 2 horas después, la transacción estaba completa. El departamento estaba nuevamente a mi nombre. 5 millones habían sido transferidos a la cuenta personal de Roberto, una cuenta que ni sabía que todavía tenía, abierta antes del matrimonio y olvidada. ¿Qué le digo? Roberto preguntó cuando estábamos saliendo. La verdad, respondí, que vendiste el departamento para pagar las deudas, que no había otra opción, y luego observa su reacción. ¿Y si ella... Si te deja por eso, hijo, te iba a dejar de cualquier forma? Mejor ahora cuando tienes 2 millones en el banco que dentro de 6 meses cuando estén aún más endeudados. Asintió lentamente. Parecía un hombre despertando de una pesadilla. Mamá, sobre que Dani te lanzó vino... No, corté. No ahora. Primero resuelves tu vida. Después, si todavía quieres, hablamos sobre ese día. Roberto me abrazó. Por primera vez en 5 años sentí a mi hijo en ese abrazo, no al extraño en que se había convertido. Gracias, susurró. Agradéceme viviendo mejor, respondí. Es todo lo que pido. Tomó exactamente 13 horas. Fue cuánto tiempo pasó entre que Roberto le contara a Daniela sobre la venta del departamento y yo recibir la llamada de él, voz destrozada. Mamá, tenías razón. Sobre todo, mi corazón se apretó. ¿Qué pasó, hijo? Cuando le conté que había vendido el departamento, su voz falló. Ni siquiera preguntó por qué, ni pareció importarle las deudas o cuánto estábamos hundidos. Solo gritó que yo era un inútil, que había arruinado su vida, que sollozó, que nunca me amó, que solo se quedó conmigo porque pensaba que eras rica y que eventualmente yo heredaría mucho más. Y cuando se dio cuenta de que yo era solo, yo ya no valía la pena. ¿Esto te partió el corazón? El mío se partió. Deja un corazón aquí. Cerré los ojos, sintiendo dolor por mi hijo, pero también una extraña sensación de alivio. La verdad, por más dolorosa que fuera, estaba finalmente expuesta. ¿Dónde estás ahora? Hotel. Tomé algo de ropa y salí. No podía quedarme más ahí. Ven a casa, Roberto. Mamá, no merezco... Ven a casa, repetí con firmeza. Ahora. Cuando Roberto llegó, 2 horas después, cargaba una maleta pequeña y una expresión de derrota total. Pero había algo más ahí, algo que no veía hace años. Conciencia. Claridad dolorosa. Preparé té de manzanilla, el mismo que hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Nos sentamos en la sala, en silencio por varios minutos. Ernesto tiene los contactos de buenos terapeutas, comencé gentilmente, y de consultores financieros. Mañana comenzamos a reorganizar todo. ¿Cómo dejé que llegara a este punto?, preguntó mirando la taza. ¿Cómo fui tan ciego? La manipulación es así, hijo, es gradual. No te das cuenta hasta estar completamente enredado. Cuando te lanzó vino y yo te pedí que te disculparas, lágrimas corrían libremente por su rostro. Dios mío, mamá. ¿Cómo puedes estar aquí ayudándome después de lo que hice? Sostuve su mano. Porque eres mi hijo, y porque reconozco la diferencia entre alguien que es malintencionado y alguien que está perdido. Hice una pausa. Pero Roberto, eso no significa que todo está bien, no lo está. Me lastimaste profundamente, y va a tomar tiempo reconstruir la confianza. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensar. No quiero compensación, quiero que seas feliz, de verdad. No la felicidad falsa que Daniela vendía, la real, la que viene de conocer tu valor y no dejar que nadie te disminuya. Asintió, secando las lágrimas.
Sobre el dinero, los 5 millones. Van a tu cuenta personal. Mañana pagas todas las deudas. Todas. Mi voz se puso firme. Y luego me devuelves 3 millones. Roberto parpadeó, confundido. Pero, ¿pagaste 5? Lo sé. Pero el departamento vale 9 millones en el mercado actual. Mereces tu parte. 2 millones son tuyos. Para reconstruir tu vida. Pero con sabiduría esta vez. Mamá, sin discusión. Sonreí por primera vez en semanas. Considéralo un segundo regalo de bodas. Solo que esta vez, para tu matrimonio contigo mismo. Aprende a valorarte, hijo. Durante las semanas siguientes, Roberto se sumergió en terapia. Pagó cada deuda meticulosamente. Devolvió los 3 millones a mi cuenta sin que necesitara pedir 2 veces. Daniela intentó volver, por supuesto. Cuando supo que todavía había algo de dinero sobrando, no sabía cuánto, apareció llorando, implorando perdón, prometiendo cambios. Roberto, para mi orgullo inmenso, dijo, «No, merezco más», le dijo, con una firmeza que no veía en años. «Y tú mereces a alguien que acepte ser tratado de la forma en que tratas a las personas. Ese alguien ya no soy yo». El proceso de divorcio fue relativamente rápido. Sin propiedades conjuntas, el departamento ya estaba vendido, sin hijos, con un acuerdo prenupcial que Ernesto había insistido que Roberto hiciera antes de la boda, gracias a Dios. Daniela salió con exactamente lo que trajo, nada. 6 meses después de esa cena fatídica de cumpleaños, estoy sentada en la terraza de mi departamento en Playa del Carmen. Sí, el mismo departamento que di a Roberto. El mismo que compré de vuelta. El mismo que ahora es oficialmente y permanentemente mío. La brisa del mar acaricia mi rostro. Puedo oír las olas golpeando la playa a pocas cuadras. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Roberto está en la cocina, preparando la cena. Se mudó aquí hace 3 meses, rentando un departamento más pequeño a pocas cuadras. Trabaja remoto ahora y está cursando un MBA en finanzas, financiado con su propio dinero, administrado con sabiduría. Viene a cenar conmigo 3 veces por semana, no por obligación, por elección genuina. «Mamá, el pescado ya casi está», grita desde la cocina. «Estoy aquí, hijo». Aparece en la terraza, sonriendo. Hay luz en sus ojos. El peso que cargaba en los hombros desapareció. Parece libre. «¿Sabes?», dice, sentándose a mi lado. «Mi terapeuta dijo algo interesante hoy. Cuéntame». Dijo que a veces la mayor demostración de amor es dejar que alguien caiga, porque solo en el fondo encuentran la fuerza para levantarse solos. Sonrío, lágrimas de orgullo picando mis ojos. «Tu terapeuta es sabio. También dijo que debería agradecerte por ser lo suficientemente fuerte para hacer lo necesario, aun cuando era doloroso», sostuvo mi mano. «Así que gracias, mamá, por no rendirte conmigo, ni cuando yo me rendí de mí mismo. Si esta historia te emocionó, déjalo aquí. Like. Siempre, hijo. Siempre». Nos quedamos sentados en silencio, viendo el atardecer. El mismo sol que fue testigo de tantos dolores, tantas luchas, tantos finales y tantos recomienzos. Después de la cena, Roberto vuelve a su departamento. Yo me quedo en la terraza un poco más solo sintiendo. Mi celular suena. Es Ernesto. «Bea, tengo noticias. ¿Buenas o malas? Depende de la perspectiva. Ese desarrollo de resort que mencioné. Están haciendo una oferta formal por tu departamento. 12 millones de pesos. 12 millones. Casi 4 veces lo que pagué originalmente. Más del doble de lo que pagué en la recompra». «¿Qué piensas?», Ernesto pregunta. Miro alrededor. A la terraza donde pasé tantas noches soñando con el futuro con Alfredo, a la cocina donde Roberto acaba de hacer la cena, a la sala donde finalmente, a los 68 años, aprendí a poner límites. «No», respondo con certeza, «este lugar no está en venta». «¿Estás segura? 12 millones es mucho dinero». «Estoy segura». Sonrío. «Algunas cosas no tienen precio, Ernesto.
y mi paz mental es una de ellas. Cuelgo el teléfono y vuelvo a mirar al mar. Pienso en Daniela, que probablemente todavía anda por ahí, buscando su siguiente víctima, en Roberto, que finalmente está aprendiendo a valorarse, en mí misma, que tomó casi 7 décadas para aprender que decir no es egoísmo, es supervivencia. Y finalmente, por primera vez en mucho tiempo, susurro al viento: feliz cumpleaños para mí, porque esta vez el regalo no fue una cena que preparé, no fueron velas que encendí, no fue un pastel que yo misma hice, fue libertad, fue dignidad, fue el valor de elegirme a mí misma, y eso, me di cuenta, vale infinitamente más que 12 millones de pesos. Vale todo. Si esta historia te tocó, si ya pasaste por algo parecido, o si conoces a alguien que necesita oír esto, que nunca es tarde para poner límites, que mereces respeto, que decir no es un acto de amor propio, deja tu comentario aquí abajo y suscríbete al canal para más historias que van a moverte, porque la vida real